Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Cristal Guerra, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUN. Estamos aquí en esta materia bien interesante que es cálculo diferencial y pues bueno, vamos a ver las reglas básicas de derivación. La definición más general es la derivada de una función en un punto representa la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. Es decir, que mide la inclinación de la recta tangente a la curva de la función. Quiere decir que pues, es el resultado de un límite y se representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Esa es como la definición más general. Hay unas reglas básicas de la derivación, que son como la regla de la cadena, que puede utilizarse cuando se diferencia de una función compuesta, que también se conoce como la función de una función. Es como cuando la función de u y u es la función de x. Y pues aquí está como la fórmula más, la fórmula de la función. La otra es la regla del producto, la cual se utiliza cuando se diferencia el producto de dos funciones. El producto de una función puede definirse como la multiplicación de dos funciones. Y esta se utiliza cuando hay que asegurarse de que se trata del producto de dos funciones y no de una función, ya que pues a veces pueden confundirse. La regla del cociente se basa o se utiliza en se diferencia el cociente de dos funciones, es decir, cuando una función se divide por otra. La fórmula utilizada para esta regla es la siguiente, la que está aquí dibujadita, esta es la regla del cociente. Las funciones polinómicas. Acá están las funciones polinómicas y se trata son aquellas en las que la variable independiente de x se encuentra elevada a un exponente entero o negativo, multiplicado por un coeficiente y sumado con otros términos similares. Ya pues la profesora nos explicó muchísimo, nos dejó bastantes trabajos acerca de, de, este, de estas funciones. Muy bien explicado, entendí muchísimo, profesora, aprovecho para agradecerle muchísimo porque de verdad que no entendía, pero usted hace que uno entienda mucho. Derivadas de funciones trigonométricas. Bueno, pues esto más que todo es la velocidad de cambio de la función en cada punto. La derivada de la función seno sin x es el coseno x. La derivada de la función coseno x es el negativo del seno sin x o negativo. La derivada de la función tangente es tangente x y es el cuadrado del secante elevado a la 2x. eh, Así sucesivamente. Además, se pueden aplicar reglas de derivación conocidas como la regla de la cadena para obtener la derivada o funciones trigonométricas compuestas con otras funciones. Aquí ya seguimos con lo que son las derivadas exponenciales. Las derivadas exponenciales, la derivada de una función exponencial de estas formas, es donde una constante positiva se puede calcular utilizando la regla del cambio de base de los logaritmos. Em, pues esto es como bien larguito. Si la función exponencial tiene una base distinta, necesitaríamos aplicar una regla de cambio para la base para calcular la derivada. Em, y pues se calcula de la siguiente manera. Mm, es importante tener en cuenta las fórmulas para pues que se puedan hacer las correspondientes mm, ejemplos. Y pues acá dejé un ejemplo de lo que es la derivada de función implícita. Acá están los puntos críticos máximos y mínimos que la profesora lo explicó en la última clase, que sabemos que es el punto máximo, el punto mínimo, o cuando no tiene un punto, o sea que es neutro, pues.
Y pues las reglas de inflexión y concavidad, sí, que son los puntos de inflexión, aquellos puntos en una gráfica en los que la concavidad cambia. En otras palabras, son los puntos en los que la gráfica pasa a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y viceversa. Y para determinar los puntos de inflexión de una función se deben seguir pues los siguientes pasos, que son encontrar la derivada de la función, igualar la segunda derivada a cero, resolver para encontrar los puntos críticos, realizar el test de la segunda derivada, determinar si los puntos críticos son puntos de inflexión. Si la segunda derivada es positiva, en un intervalo a la izquierda del punto crítico negativo, en el intervalo de la derecha, entonces el punto es de inflexión. Y si la segunda derivada es negativa, en un intervalo izquierdo del punto crítico o positiva, el intervalo a la derecha, entonces el punto es un punto de inflexión. La concavidad de una función se refiere si la gráfica de la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y para determinar la concavidad de una función se deben seguir pues los siguientes pasos. Encontrar la segunda derivada de la función, analizar el signo de la segunda derivada en diferentes intervalos. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la segunda derivada es negativa en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Bueno, tuve que escribir porque pues realmente no me podía aprender todo esto, pero lo importante es que me quedó muy claro. Acá yo dejo la webgrafía, pero más que todo me basé en las clases de la profesora. Realmente para mi carrera, para ingeniería de sistemas, es muy importante, bastante importante el cálculo diferencial. Fue muy grato haber estudiado esta materia, me gustó muchísimo. Pensé que no iba a poder con ella. De pronto en algunos momentos sí me confundí muchísimo, pero pues la profe tiene una manera de explicar muy bonito. Muchas gracias, profe, compañeros, y pues para todos los que estén viendo este video. Hasta luego.